Bien, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a iniciar la clase. En la última clase que estuvimos trabajando, se recuerdan que estuvimos hablando sobre las diferentes formas en las que podemos aplicarle colores a los elementos HTML, las diferentes técnicas o alternativas que nos proporciona en ese caso el lenguaje, para que nosotros podamos seleccionar de una enorme gama de colores que podamos encontrar. Los colores básicos ya vimos de que los podemos agregar con nombres. De hecho no son tan básicos porque podemos encontrar una combinación de nombres en inglés muy amplia. Pero si por alguna razón ese color no cumple con nuestras expectativas, ya vimos de que lo podemos colocar en tres diferentes formatos. Uno utilizando la función RGB o RGBA. La otra es utilizando valores hexadecimales, también usando solo RGB. Básicamente la combinación siempre se basa en los tres principales, se basa en los colores primarios eh, rojo, verde y azul. Y un alfa que se le puede colocar al final, que en ese caso ese alfa lo que hace nada más es dar un color de opacidad si nosotros queremos aplicárselo directamente a los documentos. Vamos ahora a tocar otro tema muy interesante. Quiero que hablemos ahora acerca de fuentes o tipos de letra y sobre las diferentes técnicas que podemos utilizar para aplicar estos elementos. Vamos a crear un nuevo archivo que justamente le vamos a poner fuentes.html y pues nos vamos a crear también un CSS que también se va a llamar fuentes.css. Vamos a trabajar entonces ahora con esos dos archivos, con fuentes y con fuentes HTML y con fuentes.css. Le vamos a agregar el encabezado básico a nuestro documento. Aquí le vamos a poner fuentes, solamente así, fuente. Y para empezar a trabajar en la parte del diseño, lo vamos a crear primero acá un div que originalmente le vamos a poner un ID que se va a llamar en este caso inicio. Y acá adentro nos vamos a crear un H2 y a este H2 le vamos a poner un lorem, por ejemplo un lorem 5 para poner un título, y le vamos a poner un párrafo, y a este párrafo sí le vamos a poner un lorem 50 por ejemplo, para que tengamos un párrafo. Yo creo que le puse demasiado. Lorem 500, lorem 50, y ya tenemos el párrafo generado. Esto lo vamos a duplicar nada más para tenerlo como ejemplo, y al otro, en lugar de ponerle inicio, le vamos a poner empresa por ejemplo, para tener dos elementos. Y esto nos lo vamos a llevar a un OpenViewClip Server para que lo podamos estar revisando. Aquí ya tenemos en este caso nuestro CSS. Con ese CSS vamos a empezar a hacer la parte del diseño, y vamos a estar trabajando directamente con Visual Studio Code. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender con respecto a la parte de las fuentes? Primero quiero mostrarles en la parte del navegador que de manera predeterminada, dependiendo del navegador que estemos utilizando y del tipo de sistema operativo en el cual estamos haciendo uso de nuestra página web, el navegador automáticamente ya le coloca formato a nuestros textos. Por ejemplo, si empezamos a revisar, voy a poner eso en la parte de abajo para poderlo ver mejor. Si empezamos a revisar, por ejemplo, este que es el título, vamos a notar que de manera predeterminada, aquí donde dice Computed, vamos a encontrar probablemente los elementos que se le han aplicado. Y lo que nos interesa saber es, en ese caso, el tipo de letra que se le ha aplicado. Para nosotros la familia de la letra es Times, y dice que su nombre es Times Bold. Entonces, si nosotros vamos ahora a otro sistema operativo y lo vemos, por ejemplo en Linux, probablemente el tipo de letra predeterminado que le aplique sea uno distinto. Si nos vamos después a
Windows en una versión totalmente diferente, también probablemente el tipo de letra que nos muestre sea un tipo de letra totalmente diferente. Entonces, para cada sistema operativo existen tipos de letras distintos. Hay un tipo de letra que es como el tipo de letra predeterminado. Normalmente se le conoce como serif y sans serif. Estos son como los tipos de letra predeterminados, y ustedes acá en esta imagen van a poder ver la diferencia entre este es un no serif y este es un serif. Van a notar la diferencia en la forma en que cómo se muestra la letra. Este es un tipo de letra predeterminado que normalmente nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra aplicación. También esto se lo voy a colocar en la plataforma. Hay un sitio web que se llama CSS Font Stack, en donde nosotros vamos a encontrar la compatibilidad con los diferentes tipos de letra que vamos a tener dentro de nuestra aplicación. Con esto nos referimos a que no todos los tipos de letra van a estar disponibles en los diferentes sistemas operativos. Hay tipos de letra que probablemente los encontremos de manera diferente. Por ejemplo, en ese caso de acá, la tipo de letra Arial, vamos a ver que, se lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan alcanzarlo a ver. Van a notar que el Arial en el sistema operativo Windows tiene un 99.84% de compatibilidad. Significa que en cualquier sistema operativo Mac, Windows, lo vamos a encontrar. Sin embargo, por ejemplo, en el sistema operativo Mac baja a un 98%. Y así el Arial Black lo vamos a encontrar también. El Arial Narrow está disponible. El Arial Round MT Block también está disponible en ambos sistemas operativos. Pero vean, por ejemplo, el que dice Avantgarde. En Windows no está disponible y en Mac está en 1.08%. Este tipo de letra que se llama Candara está en 83% y en Mac probablemente en un 34.41% de disponibilidad. Entonces, sí, dependiendo del sistema operativo que vayamos a utilizar, así va a ser la disponibilidad con la que tengamos con la que le encontremos disponible. Por ejemplo, que es el Segobe UI, van a notar que en Windows lo tenemos con un 75%, mientras que en Mac está en un 0%, o sea que este tipo de letra no está disponible en sistemas operativos Mac. Entonces, el tipo de letra que nosotros apliquemos, al final de cuentas, influye bastante en cómo se va a visualizar en el sistema operativo anfitrión donde nosotros estemos viendo la página web. Así que, si bien es cierto, si nosotros no especificamos un tipo de letra, él de manera predeterminada ya le asigna un tipo de letra específico. En ese caso, por ejemplo, aquí veíamos que ya le asigna el tipo de letra Times, aunque nosotros no se lo hayamos especificado. Pero empecemos a ver cómo vamos a trabajar con los tipos de letra. Me voy a ir al estilo, por ejemplo, y le voy a aplicar a la etiqueta H2. Para los tipos de letra utilizamos un atributo que se llama Font Family, y van a notar que de hecho automáticamente el sistema operativo ya nos lista tipos de letra predeterminados. Voy a seleccionar la que vimos, que era Segob UI, para ver cómo se muestra. Van a notar que me está asignando 1, 2, 3, 4, 5 tipos de letra. Y lo que sucede es de que aquí básicamente lo que le indicamos a nuestro código es que si el primer tipo de letra que debería de asignar es este que tenemos acá. Si en el caso el navegador o el sistema operativo no lo tiene disponible, entonces debería demostrar el tipo de letra Tahoma. Si no está disponible el Genova, si no está disponible Verdana y si no el sans serif. Vamos a ver ahora cómo lo visualiza. Si nos vamos acá al navegador, van a notar que ya cambió el tipo de letra. Y si ahora intentamos visualizarlo, se lo aplicamos a los H2. En este caso, el H2, aquí en los estilos, perdón, hemos vinculado el archivo. Aquí nos hace falta vincular el archivo para que se pueda diferenciar. En CSS, ese CSS está dentro de la carpeta que se llama CSS y se llama fuentes.css. Vamos a ver ahora cómo se ve en el navegador. Ahora sí, ya van a notar que el tipo de letra cambió. Y si ahora revisamos entre los tipos de letra que tiene calculados,
van a notar que la letra que le asignó es el Tacoma. Significa de que del listado que nosotros teníamos acá, el primero, como no estaba disponible o no está disponible en esta mi máquina, que es una Mac, entonces le asignó el Tacoma. El Tahoma. Si revisamos acá ese tipo de letra que veíamos, que sería dice que en Windows se encuentra en un 75% disponible, así que es probable que en las computadoras que ustedes utilizan sí les vaya a asignar ese tipo de letra que nosotros acabamos de especificar. Pero en mi caso, como la máquina es una Mac, entonces le asigna un tipo de letra diferente. Pongámosle ahora un tipo de letra a los párrafos. Le vamos a colocar uno diferente. Entonces le pongo que a los párrafos le vamos a asignar un font family y digamos que a ese le vamos a agregar un Franklin Medium Gothic y tenemos el Arial Narrow o el Arial o el Sans Serif como siguientes opciones. Entonces si vamos a revisar ahora en esta parte de acá, van a notar que a los párrafos ya les cambió el tipo de letra, y si yo lo selecciono van a notar que el tipo de letra que le asignó es el Arial Narrow. Sin embargo, yo puse el Franklin Gothic Medio. Significa que probablemente ese tipo de letra, el Franklin Gothic Medio, van a notar que en Mac apenas está en un 2.1% disponible. En Windows está a un 98%, pero en Mac no se encuentra disponible. Así que el que le asignó sería el siguiente. Esa es la manera en cómo nosotros podemos aplicarle diferentes tipos de letra a los documentos que acabamos de colocar o que acabamos de asignar. ¿Cómo puedo hacer para asignarle un tipo de letra predeterminado a todo el documento? Puedo ponerle en este caso la etiqueta body y aquí asignarle un font family, y desde acá por ejemplo voy a poner una Lucida Sans, y con eso yo le asignaría un tipo de letra predeterminado a los documentos. Aquí siempre me va a asignar el Arial, pero voy a poner esto como comentarios solo para que veamos el ejemplo. Y van a notar que ahora para los párrafos, que son estos que tenemos acá, el tipo de letra que le asignó es el Lucida Grand, que básicamente es este. El Lucida Sans no lo tiene, el Lucida Sans regular tampoco lo tiene, pero sí tiene el Lucida Grand, que es el que al final de cuentas le asignó en ese caso el navegador. Y esa es la manera en cómo nosotros podemos aplicar tipos de letras distintos. Incluso, por ejemplo, me voy a ir aquí a la parte del navegador y vamos a tomar, por ejemplo, este espacio. Voy a poner aquí una etiqueta spam y voy a encerrar un bloque de texto entre esa etiqueta, digamos hasta acá. Vamos a ponerle el spam a esa etiqueta y nos vamos a ir ahora hacia el código fuente. Y aquí en el código fuente voy a ponerle que al ID que se llama empresa, párrafo y luego a la etiqueta spam le voy a aplicar un font family, y digamos que a este font family le vamos a asignar el Georgia. El Georgia, Times New Roman y Times y Serif. Entonces aquí es importante recordar, así como lo vimos con los selectores, seleccionamos el ID, en este caso sería esta empresa, luego seleccionamos el párrafo y luego seleccionamos el spam y ahí le aplicamos el tipo de letra. Y si vamos a revisar ahora, vamos a notar que aquí van a ver que este tipo de letra ya aparece distinto a los demás. Si revisamos cuál es el que le aplicó, aquí está dentro de un spam. A ese el que le aplicó es el Georgia, porque es el que, bueno, es compatible con el sistema operativo de la aplicación. Ahora, pero ¿qué problemas vamos a tener? Porque probablemente a mí me gusta que mi texto o mi sitio web aparezca con Georgia, pero ¿qué pasa si lo quiero ver en un sistema operativo? Digamos que la apariencia de mi sitio web se va a ver distinto en diferentes sistemas operativos, y la idea de los sitios web es que se vean de manera estándar, no importando el sistema operativo que nosotros vayamos a utilizar. Para eso existen diferentes técnicas. Ya vimos la primera forma en cómo yo puedo aplicar tipos de letra usando lo que le conocemos como las letras genéricas. Estos son los tipos de letras genéricos que nosotros podemos aplicar.
Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora aplicar un tipo de letra específico? Digamos que el programador o el diseñador que nos pasó el sitio web decidió colocar un tipo de letra distinto. Entonces podemos bajar esos tipos de letra de un sitio específico. Hay una galería muy grande. Podemos utilizar el sitio, el tipo de, el sitio que se llama fonts.google.com, y si le damos enter, aquí vamos a encontrar toda una galería de tipos de letra que nosotros podemos aplicar. Vean que hay tipos de letra que aparecen hasta en chino. Voy a quitar esto para mientras. Aparecen en chinos. Cualquiera de todos esos que nosotros tenemos acá podríamos utilizarlos. Estos son tipos de letra gratuitos que generalmente coloca Google para que nosotros podamos aplicarlos en nuestro sitio web. La cuestión es cómo puedo utilizarlo. Digamos que el que quiero usar es este que tenemos acá. Si yo le hago un clic, puedo descargar este tipo de letra haciéndole clic a la opción que dice Get Font. Si le damos clic aquí en Get Font, nosotros podemos descargar directamente este tipo de letra. Y si no, en caso contrario, podríamos hacer un proceso de importación. Digamos que el que a mí me gusta es este que se llama Light. Déjenme ver si lo podemos agregar. El que yo quiero, ya me perdió. Vamos a seleccionar otro, uno que se vea bonito. Este era. Bien, si le damos en la parte donde dice Get Font, aquí nosotros podríamos descargar el tipo de letra. Solo le hacen clic en la parte donde está el botoncito descargar y le va a permitir seleccionar en ese caso todos los archivos. Pero si no, si lo que nosotros queremos es hacer uso de este tipo de letra, van a notar que al momento que yo le di clic, por aquí ya me apareció un elemento seleccionado. Si le hago clic, me va a mostrar en ese caso la manera en cómo nosotros podemos usarlo. Déjenme ver si me muestra. Aquí debería de aparecer el código que yo debería de colocar directamente en la aplicación, que esta página creo que ha cambiado un poco. Aquí está. Le damos donde dice Get Código. Ese es el tipo de letra que yo quiero utilizar. Entonces le damos a donde dice Get Código y acá me va a dar las diferentes maneras en las que yo puedo incorporar mi código fuente o puedo utilizar ese tipo de letra. Desde la parte web, desde Android, iOS e incluso en la parte de Flutter. En nuestro caso lo vamos a hacer dentro de la parte web. Yo puedo importar ese tipo de letra, puedo usar en ese caso la palabra import y hacer uso de este elemento, o puedo colocar un link. Nosotros vamos a usar en ese caso la parte de link. Vean que este es el tipo de letra que vamos a aplicar. Entonces le hago clic a la parte donde dice link y luego nos venimos a nuestro código y este lo vamos a pegar justamente en la parte del encabezado. Antes de que coloquemos nuestra fuente, o sea, antes del fuente.css, nosotros pegamos el código que acabamos de copiar. Aquí lo vamos a dejar un poquito ordenado. Vean que básicamente lo que hace es decir que va a utilizar los tipos de letra que tenemos en la font.googleapis.com y me muestra un hipervínculo al tipo de letra que yo quiero implementar. Aquí está básicamente el tipo de letra que nosotros acabamos de importar. Y si regresamos al link, en la parte de abajo ya me dice cómo yo puedo usar ese tipo de letra. O sea, le voy a poner font family y el nombre del tipo de letra. Entonces voy a llevarme el nombre del tipo de letra. Y digamos que ahora yo se lo quiero aplicar a el span que teníamos acá. Entonces voy a borrar eso que tenemos aquí. Lo voy a colocar entre comillas y ahí le voy a colocar el nombre del tipo de letra. Entonces la diferencia ahora es que hemos importado el tipo de letra directamente desde Google y ahora en la aplicación ya debería de aparecer con ese estilo. Y no sé si logran ver, por acá ya aparece ese tipo de letra en ese formato. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos diferenciar. Voy a poner un font size, digamos de 24 puntos, no, de 48 puntos para verlo un poco grande.
Y si notan, pues ahora sí ya aparece el tipo de letra que debería de ser muy similar al que nosotros teníamos acá. Entonces la diferencia ahora es que este tipo de letra que nosotros estamos aplicando justamente en la parte del span, van a notar que en el caso de Google ya le aplica el que nosotros colocamos. Y ahí no importa el navegador, el tipo de letra siempre se va a ver tal cual nosotros lo tenemos acá. Entonces en la galería, repitiendo cómo lo vamos a hacer, en la galería yo tengo que seleccionar en ese caso los tipos de letra o el tipo de letra que yo quiero importar. Aquí hay una galería exageradamente enorme. Ustedes pueden buscar cualquiera que quieran implementar. Luego que hayan encontrado el tipo de letra, por ejemplo esta, le hacen clic y luego le hacen clic al botón que dice Get Font. Y al momento de darle Get Font, aquí nos vamos a quitar esta, le damos clic acá. Al momento de darle Get Font, solamente le dan clic al botoncito que dice Get Embed Código y ya les va a aparecer el código que ustedes deben de pegar al otro extremo. Significa de que esta letra, por ejemplo, que acabo de importar, la voy a copiar para que vean que lo puedo implementar también con otro tipo de letra. Voy a borrar esta que ya habíamos puesto anteriormente y luego pegamos el tipo de letra. Y para ponerlo, pues solamente usamos el nombre que le hemos puesto en esta parte de acá. Nos venimos a la parte de las fuentes. Esta ya no va a estar disponible porque ya no la importamos. Y ahora en nuestro sitio web ya se va a mostrar el tipo de letra que habíamos seleccionado al otro extremo. Esa es la manera de utilizar los tipos de letra que tenemos en este caso en Google. Si se dan cuenta, pues Google tiene una enorme variedad de tipos de letra que nosotros podemos aplicar. Pero no son las únicas. O sea, alguien podría decir, pues esos tipos de letra es una galería muy grande que nosotros podemos utilizar. Pero ¿qué pasa si, digamos, el diseñador encontró algún otro tipo de letra que no estaba asociado directamente a la parte de la aplicación? Para eso, pues vamos a usar otro sitio web. También este se lo voy a dejar en la plataforma para que lo puedan implementar. El sitio web se llama dafont.com. Este sitio web tiene una serie de letras, de tipos de letras que tendríamos que buscar en esta parte de acá donde dice gratis. Hay algunas que son de paga, hay otras que son completamente gratuitas. Y estos tipos de letras que nosotros tenemos acá las podemos también importar. Por ejemplo, voy a llevar esta, la primera que tenemos acá. Le doy descargar y este me va a descargar automáticamente un archivo zip. Lo que tenemos que hacer ahora en ese archivo zip, yo lo voy a descomprimir y van a notar que acá me ha colocado, les voy a mostrar la carpeta. Al momento de descomprimirlo, aquí ya nos encontramos con un archivo que dice en este caso es este que tenemos acá. Este archivo que yo tengo es el que me acaba de importar. De hecho tiene algunas imágenes que nosotros podemos hacer uso de ellas, pero básicamente ese archivo que acabamos de importar es el que nosotros podemos utilizar. Se lo voy a poner acá. Es este que tenemos aquí, es el que dice personal user, que es el que acabamos de importar. Ahora yo lo tengo que trasladar directamente hacia mi aplicación. Entonces voy a regresar de nuevo a Visual Studio Code. Me voy a crear una carpeta nueva en esta parte de acá que se llame fuentes. Okay, aquí tenemos la carpeta que se llama fuentes y lo que vamos a hacer es arrastrar este archivo directamente hacia esta carpeta y ahí ya tenemos la tipografía importada. Le vamos a poner un nombre más corto porque pues ese es muy largo. Le podemos colocar el nombre que nosotros querramos. Aquí el creador le puso ese nombre. Voy a dejar solamente como Kingsguard Calligraphy. Voy a copiar de una sola vez el nombre. Y ahora que ya tengo esa fuente que hemos creado, ¿cómo puedo hacer para empezarla a utilizar? ¿Cómo podemos ya colocarla dentro de nuestra aplicación? Esto solo funciona cuando estemos trabajando con CSS3. En CSS2 todavía no era posible el poder agregar esta característica. Agregamos aquí en nuestro CSS, voy a quitar esta parte de acá para que lo podamos ver mejor.
agregamos en nuestro CSS el parámetro que se llama font face, y en este font face lo primero que vamos a hacer es colocarle el nombre al tipo de letra que nosotros vayamos a importar. El nombre puede ser el que a nosotros se nos ocurra, el que nosotros queramos implementar. En ese caso yo le voy a poner mi fuente, por ejemplo. Y luego en la parte de la URL yo debo de especificar el archivo. Como en este caso fuentes.css, lo voy a poner acá, fuentes.css está dentro de la carpeta CSS, y el tipo de letra que yo quiero aplicar está dentro de otra carpeta fuente que están al mismo nivel de CSS. Entonces lo que tengo que hacer es de aquí bajar una carpeta con punto, ahí bajamos de CSS, bajamos a la raíz, y de la raíz nos movemos hacia fuentes, y desde fuentes seleccionamos el tipo de letra que nosotros queremos aplicar. Y si se dan cuenta, pues ahora sí ya tenemos especificado la letra que queremos importar. Ahora se le voy a poner a los H2. Voy a poner un H2 y le voy a asignar el font family. Y en el font family aquí le voy a poner el nombre que yo coloqué en la parte de arriba. Le puse mi fuente. Entonces ahora, como ya hemos importado nuestro propio tipo de letra, generalmente los tipos de letras son con extensión .otf. Si ahora voy a revisar hacia la parte del navegador, van a notar que los H2 ya tienen ahora implementado ese tipo de letra que yo me extraje de esta parte de acá. Le voy a poner un tamaño un poco más grande para que lo podamos ver mejor. Voy a poner un font size, digamos, para que se vea súper grande. Le voy a poner 52 puntos. Le voy a poner 52 puntos. Y vean, ya aparece el tipo de letra similar al que nosotros pusimos en esta parte de acá. Y de esa forma, esa sería la tercera manera de cómo nosotros podemos colocar tipos de letra. Uno, como ya les había mencionado, utilizar los tipos de letra por defecto. La otra forma es utilizar los tipos de letra que nos proporciona Google Fonts, importando en ese caso el tipo de letra directamente desde el link. Y la tercera es bajando los tipos de letra, colocándolos en una carpeta específica dentro de nuestro proyecto e importándolas utilizando el parámetro que se llama font face. De esa manera ya nuestros sitios web van a tener tipos de letra más atractivos, más bonitos, de los cuales nosotros podamos escoger y descargar todo lo que nosotros consideremos necesario. Bien, adicional a esto, pues a todos estos elementos nosotros le podemos agregar incluso algunos estilos. Vamos a hablar sobre los estilos de fuente que le vamos a aplicar en este caso a nuestra aplicación. Por ejemplo, a este párrafo que tenemos acá le voy a poner una clase. Le voy a poner artículo 2 y nos vamos a venir a la parte de fuentes, y en la parte de fuentes le voy a aplicar artículo 2. Le voy a aplicar en ese caso primero el tamaño. Entonces ponemos un font size, digamos que le voy a poner 24 puntos. Ese es el tamaño de la letra. Vean que a este párrafo que teníamos en la parte de abajo ya le aplicó el tamaño de letra. Voy a quitar la consola. Ya le aplicó el tamaño de letra de 24 puntos. Para eso sirve el font size. Eso lo hemos estado viendo anteriormente. Pero también le puedo poner el font weight. El font weight en ese caso es el grosor de la letra. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos un valor de estos, van a notar que la letra es un poquito más delgada. Voy a poner el bold para que notemos la diferencia. Ahí aparece como negrita. El texto este que aparece acá aparece como negrita. Pero de hecho aquí hay varias opciones. Puedo poner, por ejemplo, un lighter, que digamos en ese caso aparece un poquito más delgadita, a diferencia de como teníamos en ese caso el bold. Para eso sirve, en nuestro caso, para eso sirve el font weight. Y también puedo utilizar el font style, en donde yo le puedo poner, por ejemplo, si el tipo de letra que quiero es italic, normal, oblicua, inherente, inicial, etc.
Lo más común es utilizar el italic, aunque este tipo de letra creo que no se lo... O sí, se ve un poquito acostadita. Entonces ahí ya le aplicamos a ese tipo de letra, ya le aplicamos el itálica, que es el más común. También puedo utilizar el text transform. Si yo quisiera, por ejemplo, que todas las letras aparecieran en mayúsculas, puedo utilizar el uppercase. Y vean, si yo le pongo uppercase, todos los textos que tenemos en el párrafo ahora se convierten en mayúsculas, sin necesidad que nosotros hayamos escrito el texto en mayúscula. Si vamos a revisar el código fuente, vean que aquí tenemos combinaciones de mayúsculas y minúsculas, pero en ese caso acá le coloca todas las letras en mayúscula. De igual manera, si en lugar de este usamos lowercase, se van a dar cuenta que ahora todas las letras, incluyendo la inicial, aparecen con minúsculas. Entonces eso obliga a que no importa cómo el usuario haya escrito el contenido del documento o cómo nosotros lo hayamos colocado dentro del sitio web, él automáticamente lo transforma a la manera en la que nosotros queremos especificar. Si pulsara, por ejemplo, el capitals, este lo que hace es colocar la primera letra de cada palabra. Si observan, la primera letra de cada palabra la coloca en mayúsculas. Entonces no tengo que hacerlo directamente yo desde el fuente, desde el archivo fuente, sino que él automáticamente se lo puede colocar. Ya hemos visto anteriormente también el text decoration. El text decoration aprendimos en clases anteriores que me permite, por ejemplo, subrayar el texto. Entonces si yo le pongo underline, van a notar que todo aparece subrayado. Esto es muy común usarlo cuando, por ejemplo, los hipervínculos aparecen subrayados y yo le pongo ninguno. Entonces ahí automáticamente le quita el subrayado. Pero ese tiene más. Si le ponemos 2 puntos, por ejemplo, está el dashes, aunque algunas veces no hacen mucho. Este no se le ve nada. Vamos a ver el dot. Tampoco. Vamos a dejarlo como el underline. Y ahí sí aparece subrayado. También podemos agregarle el color. Normalmente uno se confunde con los colores de letra, porque uno dice el color de la letra sería font color, pero realmente dentro de CSS el color de la letra es nada más la palabra color. Entonces si yo le pongo color y lo guardamos, van a notar que ahora la letra pues ya aparece del color que hemos especificado. Además de eso, puedo utilizar el line high, que este es como el espacio interlineado entre las letras, entre las líneas, perdón. Puedo utilizar varias de estas medidas que ya aparecen como de manera predeterminada, que están desde 0 hasta un valor X. Voy a utilizar en este caso 1.5, cuando les digan que necesitan un interlineado de 1.5, así como lo hacen en Word. Entonces le pueden poner 1.5M. Eso lo vamos a aprender más adelante en las unidades de medida. Pero por el momento, para ponerle 1.5, van a notar que está un poquito más separado. Lo voy a poner un poquito más. Voy a poner 2.5 para que veamos la diferencia. Vean, ahí ya separó. Hay más espacio entre las letras. Hay más espacio. Entonces lo más normal es 1.5. Ahí aparecen, ya aparecen un poco más unidos. Entonces ese es el espacio entre líneas que nosotros le podemos aplicar. También podemos especificar espacio entre letras. Hay un parámetro que se llama letter spacing, en donde yo le puedo decir, por ejemplo, cuántos espacios necesito entre cada una de las letras. Voy a poner un valor más alto, por ejemplo 10. Y van a notar que las letras, el espacio que hay acá entre cada una de ellas es un poquito más grande debido a esa propiedad. Lo más común que nosotros podemos hacer es poner el valor normal, digamos, o un valor un poquito más agregado, y a las letras se ven un poco más separadas. Para eso sirve el letter spacing, que sería, para en el caso de nosotros, el espacio entre letras. Con eso ya cubrimos todo lo que tiene que ver con las fuentes. Los tipos de letra, cómo puedo aplicar un tipo de letra, cómo puedo en ese caso cambiar su tamaño, su grosor, el estilo de la letra, transformarlas, decorarlas, poner el color,
el espacio entre líneas y el espacio entre letras, ya lo hemos especificado a través de estos formatos. Entonces básicamente con eso ya cubrimos todo lo que tenga que ver con formatos de letra. Ahora hablemos de otros elementos, hablemos de bordes, fondos y bordes. Aprendamos, aunque hemos estado utilizando anteriormente la parte de los bordes, pero quiero enseñarles todo lo que tenga que ver con respecto a los bordes y los fondos de los elementos, para que aprendamos cómo se aplica. Voy a crear otro archivo. Voy a crear otro archivo. A este archivo le vamos a poner fondos-borders.html, y me voy a crear también un CSS que sería fondos-borders.css. Nos vamos a quitar el de fuentes, que ya no lo vamos a usar, y vamos a poner el HTML. Aquí en el HTML, pues de igual manera le vamos a poner fondos y bordes. Y nos vamos a crear un div. Y a este div le vamos a poner un ID y le vamos a poner caja 1. En ese caja 1 internamente le vamos a colocar un H3, y aquí le vamos a colocar un Loren 10, por ejemplo, para que nos ponga el título, y luego le vamos a poner un párrafo. En este párrafo le vamos a poner un Loren 50 para que nos ponga en este caso el contenido, y vamos a duplicar estos elementos 3 veces. Solo que a este le vamos a poner caja 2 y a este caja 3, perdón. Y ya tenemos especificado los párrafos. Cada caja tiene un título y tiene un párrafo. Y esto pues lo vamos a mandar a visualizar en el navegador. Allá tenemos en el navegador los 3 elementos. Entonces vamos a empezar a trabajar con la parte de la caja, de los estilos. Primero empecemos con la caja número 1. Entonces, ¿cómo le pusimos? Le pusimos ID. Sí, bueno. Entonces vamos a empezar con la caja 1. Y lo primero que vamos a poner es el background color. Eso ya lo hemos estado viendo muchas veces. Le ponemos background color. Y aquí yo le puedo colocar, por ejemplo, un color coral, por ejemplo. Esa es la manera en cómo nosotros le especificamos, en ese caso, el color de fondo a la caja que acabamos de crearnos. De esa manera no hemos importado el fuente. Eso no se nos tiene que olvidar. Tenemos que importar el CSS, que está dentro de la carpeta CSS, y se llama fondos y bordes. Y ahora con eso ya debería de aparecer de color coral. Entonces ya tenemos en este caso el elemento. ¿Cómo hacemos con la parte de los bordes? Normalmente los bordes existe, digamos, el border, que sería border white. Con ese border white yo le puedo decir el grosor que va a tener en este caso el borde. Le voy a poner, para que se vea un poquito gruesecitos, le voy a poner 3X. Si observan, todavía no se ve nada, solamente le he puesto el grosor del borde. Pero necesito agregarle otro parámetro más, que es el border-style. Y en ese border-style hay varios tipos de bordes. Vamos a usar por el momento el que más se utiliza es el solid. Entonces le vamos a poner solid. Y vean que ahora ya se aparece borde alrededor del cuadro. Lo vamos a poner un poquito más grueso para que lo podamos notar. Ahí está el borde sobre el cuadro o la caja 1 que nosotros habíamos creado. Y adicional a eso, puedo utilizar el border-color. Y aquí especificar en ese caso el color. Voy a poner un blue.
y ahí ya tenemos alrededor del borde o alrededor del texto el borde que nosotros hemos colocado. Este solid se lo podemos cambiar, o sea, hay varios tipos de borde que nosotros podemos aplicar, por ejemplo el dasher. No sé si notan que está punteadito el borde alrededor del cuadro. También podemos utilizar el dotted, que sería, creo que es algo similar, son puntitos un poco más pequeños, y así pueden ir probando con todos los que aparecen ahí. El grow, por ejemplo, este casi se ve igual. Creo que hay uno que es el double, que son líneas dobles. Ahí, tal vez no lo alcanzan a ver, bueno, se lo voy a poner más grande. Ahí se ven las líneas dobles sobre la parte del borde. Entonces ahí es en este caso es la manera en como nosotros especificamos los bordes. Pero esa es la manera, digamos, más un poco más larga de darle formato al borde. Pero sin embargo existe otra manera de hacerlo. Voy a comentariar eso de acá. Como lo hemos aprendido en clases anteriores, puedo utilizar solamente la palabra border y aquí especificar primero el tamaño. El tamaño le habíamos puesto 5px. Luego, después de eso, especificar la forma, digamos, que puede ser sólido, doble o como nosotros lo queramos aplicar. Y luego colocar el color, por ejemplo red, y luego el punto y coma. Y si se dan cuenta, en una sola línea hemos especificado el formato del borde sin necesidad de estar colocando 3 líneas como tal. No significa que no se pueda, o sea, yo puedo colocar en ese caso el estilo del borde de las 3 maneras, pero bueno, esa es una de las formas en las que nosotros podemos aplicar. Veamos ahora para la caja número 2. Veamos a la caja 2, cómo le puedo aplicar los bordes. En el caso de la caja 2, voy a ponerle siempre un background color. Aquí voy a utilizar un hexadecimal. Aquí puedo poner, por ejemplo, cualquier número. Y cuando ya le ponemos el número, Visual Studio Code ya nos coloca este puntito para que nosotros podamos seleccionar directamente el color de la caja de colores. Voy a dejarle ese color. Y luego ya le ponemos un color de letras. Déjenme ver cómo guardado ese es el color. Le vamos a poner un color de letra que sea color blanco. Si se recuerdan, para los colores básicos yo no necesito utilizar 3 símbolos, solamente con las primeras 3 valores puedo colocar valores básicos. La primera letra representa el verde, el rojo, la segunda el verde y la tercera el azul. Entonces puedo usar esos valores para los colores básicos, que es el rojo, verde y azul. Y luego, después de eso, voy a poder colocar, por ejemplo, bordes específicos. Por ejemplo, si yo quiero solamente colocar el borde de arriba, ¿vean? Le puedo poner border top. Y aquí lo primero, la diferencia es que lo primero que debo colocar es el color. Luego el diseño, digamos, o cómo está relleno. Y por último el tamaño. Entonces ahora si yo le pongo 4x, van a notar que solamente tiene borde en la parte superior. Lo voy a separar para que se vea mejor. En la caja 2 aquí le voy a poner un BR y otro BR. Y así ya se ven separadito. Entonces, si notan, solo le he puesto borde en la parte de arriba. No le he puesto borde en ninguno de los extremos. Solamente tiene un borde azul en la parte superior. Entonces, si yo quiero después, por ejemplo, ponerle un borde diferente en la parte izquierda, le pongo border left. Y aquí lo primero, como siempre, es el color. Puedo seleccionar, digamos, este mismo. Ya se lo voy a cambiar. Voy a poner dot y le voy a poner a este, le vamos a poner 3px. Vamos a cambiar el color. No, uno de estos. Y si vamos a revisar, vean que en la parte izquierda, se lo voy a acercar un poquito más, en la parte izquierda ya tenemos ese borde con las líneas punteadas y en la parte superior el borde de color azul. Entonces, si vuelvo a regresar, ahora también puedo hacer lo mismo para el borde derecho. Entonces, en lugar de usar left, usamos right.
Y aquí ya le puedo poner un borde o un color totalmente diferente. A este le vamos a poner 6x. Y puedo poner un borde diferente a la parte inferior. También le voy a colocar un color distinto. Y digamos a este le vamos a poner 7x. Y ya se ve diferente. Aquí aparecen punteaditos, aquí también están punteaditos y aquí están punteaditos, pero cada uno con un borde totalmente distinto. Entonces esa es la manera en la que nosotros podemos aplicarle bordes diferentes a cada uno de los elementos que tenemos dentro de nuestra aplicación. Y esto es no solamente a un div, ese borde puede ser también para las tablas. Si nosotros necesitamos colocarle bordes a las tablas, podemos hacerlo a través de estos elementos. Podemos crearnos, veamos si nos podemos crear una tabla rapidito. Aquí abajo voy a crearme otro div y adentro voy a poner un table y le vamos a poner un tHealth. Y vamos a poner un tr, vamos a poner un th y le vamos a poner ciudad y otro th y le vamos a poner habitantes, por ejemplo. Y luego vamos a poner un tbody, un tr, un td. Y aquí le ponemos Santa Ana, por ejemplo. Le ponemos un td. Y digamos que Santa Ana tiene, por el momento, 35.000. Solamente así. Y voy a colocar otra ciudad nada más. Y digamos Sonsonate. Sonsonate tiene 30.000. Es solo por colocar un número. Entonces aquí abajo ya tenemos la tabla. ¿Se acuerdan que para colocarle bordes nosotros normalmente lo que hacíamos era colocarle en esta parte de acá en el table, colocarle el parámetro border y luego ponerle un número? Pero si lo queremos hacer más específico, entonces podemos poner aquí, por ejemplo, el TH y el TD. Le podemos agregar esto, podemos dibujar bordes arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, o simplemente colocar la palabra border y decirle que quiero de un punto que digamos sea de color que sea sólido y de color blue. Y con esto ya deberíamos de tener nuestra tabla dibujada. Voy a poner unos BR al final para que nos dé espacio. Y así la podamos ver. Ahí está la tabla dibujada, solo que si se dan cuenta hay como un espacio entre cada una de las celdas. Entonces ese espacio que tenemos en esas celdas yo lo puedo se lo puedo colocar acá a la etiqueta table. Hay una propiedad que se llama, o hay una característica que se llama border collapse. Y aquí le puedo decir si lo quiero colapsado, separado, que son los dos valores que normalmente tenemos. Voy a poner como colapsado y van a notar que ahora la tabla ya se unió. Entonces ahora los bordes a las tablas ya nosotros ya las podemos hacer un poco más bonitas. Ya no solamente colocarle el border 1. Voy a comentariar eso para que veamos la diferencia. Voy a comentariar y le voy a colocar aquí en el table como lo hacíamos en HTML, que le poníamos border igual. De hecho por eso les decía que me los marca como en rojo. Vean, este es el border, que se ve algo sí se puede usar, pero se ve algo feito. Entonces en lugar de este, pues nosotros utilizamos mejor bordes en CSS. Entonces aquí ya quitamos estos comentarios y ya los bordes ya se van a ver muchísimo mejor. Y le podemos ir aplicando diferentes formatos a los bordes directamente de la página. ¿Dudas hasta ahorita con respecto a los bordes? ¿No?
Bien, hablemos ahora de los fondos que le podemos colocar a los elementos. Hemos colocado colores de fondos, color de fondo a cada uno de los div de las cajas que tenemos acá. Pero ¿qué pasaría si lo que yo quisiera en lugar de un color de fondo, quisiera aplicar una imagen de fondo? Vamos a irnos al sitio. El sitio que ya habíamos utilizado anteriormente, que se llamaba Pixabay. Y aquí vamos a irnos directamente a la parte de foto y nos vamos a buscar algún paisaje bonito que podamos utilizar como fondo. Imagínense que queremos poner probemos esta imagen. Para no descargarla tan grande, podemos descargarlas en formato un poco más pequeño. Si lo descargamos por 1280 por 850 va a quedar muy grande. Entonces la vamos a descargar en la más pequeña, que sería 640 por 425, para que podamos ver el ejemplo. Y la voy a descargar. Ya tenemos la imagen descargada en nuestra computadora. Y quiero que además de eso descarguemos archivos en formato PNG. Por ejemplo, la diferencia con los PNG, no sé si logran ver que estos soportan transparencia. La transparencia es lo que ustedes logran ver a la orilla, o sea, significa de que la parte donde no está el dibujo es de color blanco, entonces es de color transparente. Entonces en ese caso soportan algún tipo de transparencia. Vamos a buscarnos alguna imagen que nos pueda servir como ejemplo. Vamos a tomar cualquiera, digamos estas, y la vamos a descargar. También la vamos a descargar en su formato más pequeño para que podamos apreciar la diferencia entre una imagen y otra. Entonces vamos a irnos ahora hacia la parte de nuestro código. Esas imágenes yo las descargo directamente de Pixabay, pero ustedes la pueden hacer o las pueden descargar desde cualquier otro sitio. La idea es que siempre traten de respetar de que sean de tipo PNG, o sea, si son fondos, pues que traten de ver que la imagen sea correcta. Entonces vamos a aplicarle ahora a caja 3. Le vamos a aplicar formato. Como ya aprendimos en caja 1 y caja 2 a ponerle color de fondo, ahora vamos a aprender en caja 3 en background. Ya no va a ser background color, sino que va a ser background image. Le vamos a colocar en ese caso una imagen de fondo. Para eso utilizamos la palabra URL, abrimos paréntesis, y adentro, entre comillas, bueno, no hemos pasado esas imágenes. Antes de eso tenemos que ir al explorador de Windows. Déjenme ver si tenemos una carpeta que se llame imágenes. No tenemos una carpeta que se llame imágenes. Entonces voy a crear una carpeta que se llame imágenes. Ahí está, imágenes. Y nos vamos a pasar las dos imágenes que acabamos de descargar. Entonces yo las tengo en descargas. Entonces estas imágenes se van a venir hacia acá. Ahí las tenemos listas. Esta era la montaña, es la del fondo. Y esta era la de limón. Si notan esos cuadritos que aparecen ahí de color gris, significa que son transparentes. Entonces ahora, ya que tenemos la imagen, ahora sí yo puedo colocar acá la URL. Siempre lo mismo, si se dan cuenta, borde CSS está dentro de la carpeta CSS. Yo tengo que subir un nivel y luego entrar a la carpeta imágenes. Entonces para eso debemos de colocar, como soy en el nivel superior, punto, eso sube una carpeta. Luego nos vamos a la carpeta imágenes y en la carpeta imágenes buscamos la que dice mountain. Con eso es suficiente para que ahora ya le hayamos colocado un color de fondo al cuadro 3. Si notan, aquí ya aparece como de fondo, ya aparece la montaña que nosotros acabamos de colocar.
Le voy a poner color de letra blanco para que se vea mejor. Y vean, ahí aparece de fondo, aparece la imagen y también aparece en ese caso el texto sobre ella. Ahora, quiero que vean algo. Si se recuerdan, la imagen tenía un tamaño. Entonces le voy a poner a este div, le voy a poner un tamaño. Le voy a poner un white. El white sería el tamaño de 640 píxeles. Y le voy a poner un height, si no me equivoco era de 416 píxeles. Y ahí podemos apreciar más o menos toda la imagen que teníamos en esta parte de acá. Esta misma imagen la podemos apreciar como imagen de fondo, pero porque el tamaño del div que hemos colocado es lo suficientemente grande para alojar la imagen. ¿Qué pasa? Voy a hacer esto más pequeño para que lo podamos apreciar mejor. Así. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a este div ahora le cambiamos el tamaño? Ya le pongo 800, por ejemplo, y en la parte de abajo le pongo 650. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a notar que lo que ha hecho es crear un duplicado. Eso lo hace de manera automática cuando nosotros colocamos una imagen. Él repitió la imagen, como el tamaño del contenedor es un poquito más grande, entonces él lo que hace es volver a repetir la imagen tantas veces sea necesario para rellenar el espacio. ¿Cómo puedo controlar eso? La manera de controlarlo es utilizando un atributo que se llama background repeat, y aquí le ponemos, por ejemplo, que se repita solo en X. Si se repite solo en X, van a notar que lo único que hace es repetirlo de izquierda a derecha, solamente hacia acá. Ahora lo voy a poner, vamos a ver si podemos ponerle un color solamente para verlo, este color. Si notan, este es el tamaño del div, pero hemos puesto al tamaño del div, le hemos puesto solamente que se repita hacia la X, y lo demás pues lo coloca del color de fondo. O le puedo decir que se repita en ese caso en Y. Si se repite en Y, se repite hacia abajo y deja lo que no puede rellenar hacia la izquierda, hacia la derecha, lo coloca de color verde. O le puedo colocar que no se repita. Puedo poner no repeat. Y si se dan cuenta, si le pongo no repeat, solamente coloca la imagen del tamaño original una vez y el resto lo rellena con el color de fondo que tenía en ese caso el div. Entonces esa opción que acabamos de colocar sirve justamente para eso. Pero también voy a comentariar esta opción porque vamos a usar otra. Pero también puedo utilizar el background position. Si se dieron cuenta, ahorita se posiciona en la parte de arriba. Entonces yo le puedo decir que se posicione en el centro. En el centro. Digamos, de manera vertical se posiciona al centro. Entonces, si se dan cuenta, voy a poner siempre el no repeat para que lo vean. Y vean, la imagen de fondo se fue justamente a la parte del centro. A las orillas lo rellenó con el color de fondo que tenía el div, pero la imagen justamente la colocó al centro. Esto que acá estamos haciendo acá también aplica para el color de fondo. Ya lo vamos a utilizar en el color de fondo para que vean cómo funciona. De aquí lo puedo cambiar, le puedo decir que lo quiero al centro arriba. Vean, ahí está al centro arriba. O lo quiero al centro abajo. Y ahí lo movió al centro abajo. O lo puedo colocar, por ejemplo, a la izquierda abajo. Entonces ya lo colocamos en esquina. O a la derecha abajo. O a la derecha, por ejemplo, arriba. Entonces allá lo colocó arriba a la derecha. ¿Okay? Puedo hacer todas las combinaciones que yo considere necesarias. Sin embargo, lo voy a dejar por el momento como center. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si lo que yo necesito es que me ocupe todo el espacio? Digamos, cambiar su tamaño. Puedo utilizar la opción que dice background size, y ahí hay varias opciones. Una que dice automático, que es la que ya estábamos viendo. Vamos a ver el contain, que es lo que hace. Vean que
lo adapta al tamaño del contenedor, pero no deforma la imagen como tal. A diferencia si yo coloco, por ejemplo, el cover. Si yo coloco el cover, van a notar que la imagen ya adaptó o se hizo del tamaño de mi contenedor padre, pero pues de alguna manera tal vez la trata de deformar. Le voy a poner, digamos, 200 para que vean la diferencia. Notan que ahí la redujo completamente y la adaptó al tamaño del elemento. O sea, solamente está una vez, pero rellena todo el espacio o en este caso adapta el tamaño de la imagen al tamaño de su contenedor. Entonces ahí ya se ve muchísimo mejor. Para eso sirve en ese caso este elemento. Vamos a hacer ahora una caja número 4. Voy a ponerme por aquí una caja número 4. Y vamos a usar en esta caja número 4, vamos a usar la otra imagen. Si se dieron cuenta, con todo esto ya podemos poner una imagen de fondo de diferentes maneras. Y esto mismo, solamente lo voy a copiar por el momento para que veamos el efecto. Se lo puedo poner al body. Si no lo quisiera en la caja 3, se lo puedo poner al body y vean, tengo una imagen de fondo justamente en mi aplicación. Así es como cuando ustedes vean las imágenes van a notar que las fotos son así. Solo que si la logran ver, no sé si de ahí se logra ver, pero está un poco deforme. Y está un poco deforme por el hecho de que la imagen es muy pequeña. Ahí probablemente nos serviría descargar una imagen un poco más grande para que no se deforme. Voy a dejar comentariado eso porque lo vamos a usar más adelante. Y se lo voy a colocar a la caja 3 como lo teníamos antes. Y vamos ahora a trabajar con la caja número 4. Con la caja 4. En el caso de la caja 4, le vamos a poner un border para que podamos ver la diferencia. Un border, 2 puntos de 2 puntos, sólido y de color negro. Eso debería de aparecer ahora en la caja número 4. Ahí la tenemos, la vamos a separar un poquito para que no se vea tan pegado. Vamos a poner aquí unos BR. Y ahí está un poco más separado. Déjenme ver qué le vamos a agregar a la caja 4. Sí, vamos a ponerle a la caja 4, le vamos a poner la imagen de fondo que teníamos para nuestro elemento, solamente que aquí vamos a usar solamente la palabra background y aquí vamos a poner en ese caso solamente URL. Déjenme ver cómo sería la sintaxis. Le ponemos URL y aquí le vamos a decir que la imagen siempre va a estar en imágenes y aquí vamos a poner la fruta. Y vamos a ver ahora lo que le aplicaría en ese caso a la caja 4. Si notan, ahí está la caja 4. A esta caja 4 le podríamos poner los parámetros no repeat y le podríamos decir que esté al centro. Y le vamos a colocar el ancho de este elemento, lo vamos a colocar en teníamos 800 en el anterior, le vamos a poner 800 píxeles
y le vamos a poner el alto, que sería de 450 píxeles, o perdón, 650. Y aquí tenemos en ese caso ya puesta la imagen sobre la parte de la aplicación. Si notan, ahí colocamos al centro de nuevo esta imagen. La diferencia con el anterior, como lo vimos acá, es que todos los atributos los colocamos por separado. Sin embargo, aquí los colocamos en uno solo. Solo que aquí ya no se utiliza, en esta sintaxis ya no se utiliza background-image, sino que solamente background, se le coloca la ruta de la imagen, luego el no repeat y luego la posición. Con esto ya hemos colocado en ese caso la imagen de fondo. Quiero que vean ahora lo que sucede si colocamos esta, si descomentaríamos esta, cómo se vería. No sé si logran ver que los limones solamente se les ve la azuleta. Si nosotros hubiéramos colocado un JPG, hubiéramos descargado un JPG cualquiera de Pixabay, digamos aquí, voy a bajar un JPG. O pongámosle mariposa, por ejemplo, mariposa. Todas son cuadradas, pero digamos que encontráramos una que tuviese un color de fondo, tendríamos que crearla en algún editor de texto. Esta, por ejemplo, imagínense que queremos descargar esta que está alrededor, está de color fondo, solo que esta no es gratis. Vamos a bajarnos una mariposa de aquí. Esta, por ejemplo. Voy a descargar esta imagen. Y de igual forma la vamos a pasar hacia la carpeta. Sería esta que tenemos aquí. Ahí ya tenemos la imagen. Entonces ahora, en lugar de colocar la imagen que teníamos anteriormente, que era la de la fruta, voy a comentariar esto. Y aquí vamos a cambiar y le vamos a poner la imagen, se llama insect. Van a notar ahora que pues esto ya es un cuadrado completo. Entonces, a diferencia del anterior, que lo habíamos colocado como una imagen y las orillas eran como transparentes, este, por ser un archivo .jpg, ya no tiene transparencia. Entonces, si colocamos el anterior y comentaríamos este, ahí pueden notar la diferencia de utilizar en este caso las etiquetas, las imágenes con este color de fondo. Entonces, con eso ya hemos puesto imágenes de fondo y hemos cubierto toda la parte de las imágenes de fondo sobre la parte de la aplicación. Quiero que agreguemos unos datos más a los bordes. Le vamos a poner bordes a la caja número, a los bordes redondeados a la caja número 1. Voy a regresar a la caja número 1. Puedo aquí en la caja número 1 utilizar un borders radius, se llama, y colocarle, por ejemplo, un valor específico. Por decir algo, colocar un 10x. Vamos a quitar la imagen de fondo, porque si no se nos va a ver feo. Ponemos un border radius y nos vamos a ir al primer cuadro. Si notan, el primer cuadro ahora ya aparece con una esquina redondeada. Si lo vemos un poco más de cerca, van a notar que estas esquinas tienen un radio más o menos de 10x. Yo le puedo poner algo más pronunciado, digamos 50. Y vean, ya aparecen las esquinas completamente redondeadas. Eso es lo que hace el border radius. Sin embargo, como yo puedo en este caso especificar también los bordes para cada una de los lados, también puedo especificar el border radius para cada uno de ellos. Por ejemplo, acá yo le puedo poner border radius
y puedo empezar con el borde de la esquina superior, le puedo poner 10x, luego el siguiente borde 20px, luego otro 10px y luego otro 20px. Son 4 esquinas. Si notan, la primera esquina que en este caso coloca era esta de 10x. Para ver la diferencia le voy a poner un 80, por ejemplo, para que vean dónde comienza. Vean, la esquina de acá es la primera esquina que le hemos colocado, la de la esquina superior. Aquí le puedo poner regresar el 10x para que se siga viendo bien. Luego en la siguiente esquina, este ya tiene un borde de 20x, la de aquí tiene un 10 y la de esta esquina tiene un 20. Entonces puedo colocar bordes distintos a cada uno de los elementos que hemos puesto dentro de la aplicación. ¿Qué pasa si lo quiero hacer con la caja número 3? En la caja número 3, digamos que yo puedo aplicar un borders radius y ponerle, por ejemplo, un 10px y un 20px. La diferencia es que solo voy a colocar dos. Entonces este lo que hace es que el primer valor es de las esquinas. De esta esquina sería la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Vean, aquí tengo la esquina inferior derecha. Vamos a hacerlo pequeño para que se pueda ver. Entonces este 10 es para esta esquina y el otro, que sería el 20, sería para este. Lo vamos a pronunciar para que se pueda ver la diferencia. Vean, ahora sí ya puedo ver la diferencia. Este borde es más pequeño y el borde de la esquina es un poquito más grande. Eso normalmente es la manera en la que nosotros podemos aplicar bordes, podemos aplicarle en este caso los estilos, esas imágenes. Bien, veamos ahora cómo le podemos aplicar estilo a la parte de las imágenes. Como ya tenemos una imagen por ahí que hemos encontrado, pues la vamos a colocar en la parte de acá. Voy a crearme otro archivo. Vamos a poner imágenes.html y me voy a crear, por supuesto, un CSS. Que le vamos a poner imágenes.css y vamos a ver ahora los formatos que le puedo poner a las etiquetas IMG directamente. Vamos a ponernos aquí un HTML. Vamos a trabajar con imágenes y me voy a poner aquí un IMG y en el SRC tengo que entrar a la carpeta imágenes y voy a utilizar el JPG que ya descargamos, que era básicamente un insecto. Entonces ahora con esto nos podemos venir hacia acá y ponerle, por ejemplo, IMG y aplicarle en ese caso un ancho y un alto. El alto ya vimos de que lo puedo hacer con este tamaño, casi funciona para la mayoría de etiquetas, y el alto debería de ser con este, que más adelante vamos a tocar esos elementos un poco más a detalle. Vamos a vernos estos en el navegador. Y ahí tenemos básicamente ya puesta la imagen con las dimensiones que hemos colocado. El único detalle, como buena práctica que vamos a implementar, van a notar que hemos utilizado el IMG, pero sería más adecuado agregarle a este una clase y colocarle, por ejemplo, imagen 1 para hacerla más descriptiva, porque si no, aquí vamos a tener el problema que se lo vamos a aplicar a todas las imágenes que tenemos dentro de nuestra aplicación. A esta imagen también le podemos aplicar un border, así como lo hemos visto anteriormente. Puedo ponerle un border de 5x, por ejemplo, sólido y de color rojo, por ejemplo. Y van a notar que no hemos vinculado todavía el CSS. Imágenes. Ahí tenemos ya la imagen. Se ve un poco pequeña, pero básicamente esa es la dimensión que le hemos aplicado. La vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a hacer de 480 por, digamos, 360. Y ya tenemos aplicada en ese caso la imagen.
Le podemos poner un margin, aunque lo vamos a ver más adelante. Es un tema que tenemos que tocar, pero por ejemplo yo le puedo poner un margin de 10 puntos. Y si notan, ya está un poco más separado en la parte de arriba y en la parte izquierda. Le puedo poner, por ejemplo, un margen de 100, si yo quisiera. Y vean, y ahí se separan un poquito más de la parte superior. Vamos a dejar siempre con, bueno, vamos a dejar con 100. Ya se separan de la parte de arriba y de la parte izquierda. Puedo agregarle a este una opacidad. Puedo poner el opacity y ponerle, por ejemplo, 0.6, que esto era, como habíamos visto en las clases anteriores, le agrega esta como esta opacidad. Lo interesante de esto es que esa opacidad debería de aplicarse incluso para la parte del fondo. Vamos a ver si nos podemos traer el body que teníamos en el otro CSS. Este body, vamos a llevar este formato y lo vamos a poner aquí arriba para ver la parte de la opacidad. No sé si logran ver que la opacidad funciona, porque de hecho yo puedo ver un poco más la parte de atrás. Voy a poner 0.3 por ejemplo de opacidad y vean, la imagen se ve opaca y el fondo todavía se logra diferenciar, a diferencia si yo le pongo el valor de 1, que es el valor por defecto. Ahí no se ve nada en la parte del fondo, pero sí se logra apreciar en ese caso la parte de la imagen. Si lo dejo con un 0.5, está a un 50% de opacidad. La imagen se hace como transparente si lo queremos ver de esa manera. A estas imágenes también le podemos aplicar un border radius. En el mismo formato yo le puedo poner, por ejemplo, 14 px a un lado, le puedo poner 8 px al otro, 6 puntos al otro y 12 puntos al otro. Y eso ya le daría, en ese caso, esa forma. No sé si logran ver las esquinas que están redondeadas en diferentes tamaños. Para eso sirve, en ese caso, la parte del border radius. Y también le podemos aplicar, esto lo vamos a ver también más adelante, pero podemos aplicar un display. Les voy a mostrar primero, antes de aplicar el display, voy a poner aquí un párrafo. Voy a quitar el display para que vean la característica que tienen las imágenes. Vamos a poner un párrafo y en el párrafo vamos a poner un lorem, así. El lorem está en la parte de abajo, no sé si lo logran ver. Eso significa de que en ese caso la imagen, no importa dónde pongamos el párrafo, la imagen siempre se va a colocar como un inline block. Entonces, pero yo puedo cambiar esa característica. Puedo utilizar un display y aquí hay dos maneras de cambiarlo. Puedo ponerlo como block y si se dan cuenta sigue estando igual, pero también puedo utilizar el inline. Vamos a ver el párrafo. Vamos a inspeccionar. Perdón, la imagen tiene que estar en la parte interna. Vamos a regresar. Esta imagen tiene que estar aquí adentro del párrafo. Digamos que la voy a colocar aquí. Entonces, si lo pongo inline o si lo pongo en este caso como block, van a notar que el texto aparece arriba y el texto aparece abajo, porque lo hemos colocado como in block. Si la coloco inline, vean, el texto se mueve hacia la parte de abajo. O sea, aquí está, digamos que la parte del texto, coloca el espacio y luego sigue el párrafo en esta parte de acá. Esto lo vamos a ver más adelante, más a detalle, para que comprendamos mejor cómo funciona esta parte del display, pero es más o menos para que entiendan cómo funcionan las imágenes. ¿Cómo podemos hacer? Voy a quitar el párrafo y vamos a dejar solo las imágenes. ¿Cómo podemos hacer para centrar la imagen dentro de un div? Vamos a quitarnos el párrafo y vamos a colocar un div. A este div
le vamos a poner una clase y le vamos a colocar como nombre caja y vamos a poner la imagen dentro. ¿Cómo podemos hacer para centrar en ese caso la imagen dentro del div? Que digamos la caja aparezca ya directamente a la parte del centro. ¿Cómo podemos hacer ese proceso? Le voy a quitar a la imagen un poco la parte o el margin, le vamos a poner solo 10 para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos hacer para centrar en ese caso la parte de la imagen para que funcione de manera correcta? Lo que tenemos que hacer en ese caso es colocarle en la parte de arriba a el div, como lo pusimos el div con clase, entonces le vamos a poner caja y este tiene un text align que me permite en ese caso centrar el texto a la izquierda, a la derecha o en cualquier dirección. Si yo le pongo text center, van a notar que automáticamente la imagen se va al centro. Si yo le pongo como block, en ese caso, en esta parte de acá, la imagen sigue estando al lado izquierdo. Pero si lo pongo en ese caso como inline, entonces automáticamente la imagen se va al centro. Entonces esa es una manera en la cual nosotros podríamos en ese caso centrarnos un elemento o una imagen directamente en la parte del div. ¿Preguntas? ¿No? Bien, quiero que hablemos, esto solamente vamos a hacer como una breve introducción porque lo vamos a discutir mucho más a detalle en la próxima clase, porque tiene que ver un poco más que todo con cómo entendemos en ese caso los elementos. Vamos a hablar de lo que se le conoce como el modelo de caja. Para hacer el modelo de caja me voy a crear de una sola vez el archivo con el cual vamos a trabajar para que nos quede como ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar modelo-caja.html y en el caso del CSS pues voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar modelo-caja.css y vamos a trabajar con estos dos archivos. Y aquí voy a poner modelo de caja. Vamos a poner un div. A este div le vamos a poner una clase que se va a llamar caja. Y adentro vamos a poner un h3. Y este h3 le vamos a poner un p, un loren, que es. Y vamos a poner un párrafo y a este párrafo le vamos a poner loren 50 y esto lo vamos a duplicar. Bien, para entender un poco mejor cómo funciona, le vamos a aplicar a esto un borde. Entonces ya tenemos la clase caja. Entonces a esa clase caja le vamos a poner un border que va a ser de un punto de tipo sólido y de color negro. Y nos vamos a llevar esto para la parte del navegador. No hemos vinculado el CSS. Se llamaba modelo de caja. Y ya tenemos, ya los tenemos en este caso, ya los tenemos puestos en la pantalla. Veamos cómo, hablemos un poquito, discutamos un poquito qué es el modelo de caja. Nos vamos a ir a la consola, le damos clic derecho y le damos a inspeccionar. Y desde acá ya podemos empezar a examinar el modelo de caja. Por ejemplo, voy a seleccionar el primer div que tenemos acá. Vean, el
el modelo de caja tiene que ver más que todo con esos elementos que ustedes pueden ver en esta parte de acá. Este elemento que es el div, si ustedes lo colocan encima, si ustedes lo logran visualizar encima, les va a decir que ese elemento tiene un tamaño más o menos por acá en la parte de abajo. Por aquí lo van a lograr visualizar. Ahí les va a decir que ese tamaño es de 1424 por 113.44. ¿De dónde sale ese tamaño? Porque al final de cuentas el tamaño que me aparece aquí dice 1422 por 111.43, pero la caja como tal es un poquito más grande. Lo que sucede en este caso dentro del modelo de caja es que los elementos con los cuales nosotros trabajamos por lo general tienen tres componentes principales. Uno es el tamaño del interior, que es esto que ustedes ven aquí. Este es el contenido como tal. Otro es un padding, que es como un margen interior dentro de la caja. El otro es el border, que por lo general tiene un tamaño de 1. Y el otro es el margin. El margin que tenemos acá es el margen exterior dependiendo de su elemento padre. En este caso, para este div, su elemento padre es el body. Entonces, a partir del body, este ya tiene especificado un margen. Ese pequeño margen que ustedes ven ahí, básicamente es ese un OPX, que es el tamaño del borde que nosotros le hemos aplicado. O internamente el body, creo que sí, el body ya tiene un margin de manera predeterminada. Pero en nuestro caso ya tiene esos tres elementos. A este modelo normalmente se le conoce como modelo de caja, donde hay básicamente cuatro apartados. El del centro, que es el contenido. El otro, que es el padding, que corresponde a, y lo vamos a ver más adelante, un margen interno. Y el siguiente, que es el border. Y por último, el margin. Entonces, el margen es el margen exterior, digamos, de la línea esta hacia afuera. Ese es el margen del borde que tenemos sobre la línea, y el padding es el margen de la línea hacia adentro, del borde hacia adentro, y luego su contenido. Entonces, al sumar todos esos elementos, digamos que la caja nosotros vimos que tiene 1424. Al sumar a los 1422 que tiene de ancho, le sumamos un píxel en el lado izquierdo y otro píxel en el lado derecho, y eso hace 1424, que es el tamaño de la caja. Para el ancho dice que tiene 111.43. Si notamos, el ancho dice que es 113 porque le tenemos que sumar un píxel de la borde de arriba más un píxel del borde de abajo. Entonces el tamaño total de la caja ya no es 111, sino que pasaría a ser 113. De acuerdo al modelo de caja, consideramos en ese caso estos cuatro elementos que puede tener cualquier componente que trabaja sobre nuestra aplicación. Todos los componentes tienen margen, tienen padding, tienen border y su contenido. Y esos tres elementos son los que nosotros podemos controlar. O sea, yo le puedo aplicar a cualquiera de esos elementos, le puedo aplicar un margen diferente, le puedo aplicar un borde distinto. Si se dan cuenta, si regreso y en lugar de ponerle un borde de 1, le ponemos un borde de 5, entonces ahora el tamaño cambia un poquito más. Entonces ahora el elemento ya no solamente tiene, ya no mide 1000, ya no tiene 100, bueno, el tamaño sigue siendo 1424, pero el contenido es de 1414. Entonces el contenido se amplió un poquito más por el ancho que nosotros habíamos considerado acá. Entonces el ancho interno, digamos, está controlado por el borde más su contenido. Entonces al final nos da 1424, y el ancho ahora nos da 121 porque teníamos 111 más 5 y 5, ahora nos da 121. Entonces ese cálculo que internamente hace, en algunas ocasiones nos afecta cuando nosotros estamos creando nuestros diseños, porque hay elementos que se mueven de un lado para otro, hay elementos que no casan donde nosotros esperábamos que deberían de aparecer debido a ese cálculo interno que hace, que son los márgenes tanto internos y externos que tiene cada componente o cada elemento HTML que nosotros creamos. Lógicamente todo eso lo podemos controlar, y eso es lo que vamos a aprender a hacer en la próxima clase. Vamos a aprender a controlar márgenes, a controlar los bordes y a controlar en este caso los padding. No sé si tienen alguna duda. Ok. Les voy a dejar en la plataforma todos los links que acabamos de estar viendo.
Y nos vamos a tomar ahorita un receso para la próxima clase. Después tenemos bases de datos no SQL. Así que vamos a entrar justamente a las 6:35, que es la clase, para que ahorita pueda levantarse un rato, estirarse y prepararse para la otra clase, o cambiar el chip y empezar a ver NoSQL. Entonces nos veremos en otro momento.